Estamos de vuelta. Algo pasó en el camino que nos quisieron cortar. Porque estamos hablando del dominio propio, hermanas. Bueno, vamos a seguir con el tema como les había hablado. Los niños a cierta edad también hacen pataleta, queriendo Sí. controlarlo todo, ¿no es cierto? Pero Ahí yo después, encuentro que es más complicado. Los niños no es difícil que tengan dominio propio. Por eso son así y creo que es parte del crecimiento. claro, por eso. Ujú. Pero cuando van formándose, van tomando una cierta actitud para poder lograr una armonía, se podría decir. Ujú. Esa palabra podemos usar, una armonía con su carácter, porque el Ujú. niño va siendo formado y va como mejorando su carácter, porque hay niños que consiguen todo. No, nunca has visto un niño haciendo pataleta por algún juguete, algo en el supermercado, nada de eso. Claro, Ujú. entonces ahí ellos van siendo formados por las papás y controlando el carácter, porque de eso habla, que el control de uno mismo. Amén. Así que, como les decía, esta virtud nos permite el control de pasiones y pensamientos carnales también a las Así es. personas más adultas. Ujú. Sí. ¿Ya? Se relaciona con el término de templanza, que en griego quiere decir enkrateia, que quiere decir dueño de sí mismo. Ujú. ¿Ya? Eso en cierta manera es abstenerse de ciertas cosas que dañarían nuestra vida y de Amén. todo tipo de mal. Así Amén. que eso es lo que podemos sacar del término dominio propio. Y quería leerles Segunda de Pedro, no sé si esa tú también la tienes, Segunda de Pedro, Evita. Segunda de Pedro. Sí, tú también la tienes esa. Segunda de Pedro 1. Ajá, ¿Qué número tienes tú para léela tú, ayudarte? po. Bueno, Esta, del 1, 1 al 3 al 3. 5. ¿También la tienes? Primera, segunda, de Pedro 1, Ujú, 5, el 3. Dice, partícipes de la naturaleza divina, ese es el ujú, libro de la Biblia. Dice, como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ujú. El 4, Amén. por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amén. Amén. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, y esta parte es maravillosa, me encanta, Amén. añadid a vuestra fe virtud, a la Amén. fe, a la virtud, conocimiento. El 6 dice, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Y el Ujú. 7 y por último, Amén. para leer, dice, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Así Me es. encanta, amén. Bueno, aquí más definido, imposible, en la parte espiritual, ¿no es cierto? Más definido, imposible, porque nosotros entendemos que el dominio propio es parte de los frutos del espíritu, imagínense. Es bueno saber ahí en el versículo 5, perdón, en el versículo 6 habla, ¿no es cierto? Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. O sea, todo va añadido según lo que nuestro Dios nos ha enseñado en los frutos del Espíritu. Amén. Finalmente, el dominio propio tiene que ver mucho con los frutos del Espíritu. Ujú. Amén. Es importante entender que cuando uno está en una situación adversa, compleja, nosotros podemos, a veces nos dicen cuenta hasta 10, Sí. cuenta hasta 1000, cuenta hasta no sé Sí, cuánto. amén. Ahí está el carácter de uno, nuestra carnalidad, nuestra humanidad. Amén. Sí, quiero Fevita. aportar que, bueno, el dominio propio, ¿qué hace? Oprime nuestros pensamientos, Ujú. porque dices, ¿de qué forma? Porque si yo quiero ir y golpear a alguien, yo tengo que sujetar mis pensamientos y no hacerlo. Ujú. Es fuerte, pero es cierto. Amén. Y también de igual forma nos cautivan nuestros pensamientos que están en lo secreto. También lo hace el dominio propio, porque a lo mejor usted dice, bueno, si el Señor, yo estaba muy enojada, fui, bueno, ya, y no le pegué a la persona, o a mi hija, qué sé yo, por lo mismo que hemos conversado, que uno puede lograr hacer eso. Claro.
nuestros pensamientos también son, el Señor los cautiva porque tenemos el dominio propio. ¿Y de qué forma? A veces también esos pensamientos de vicios, también hay que tener un dominio propio, de no volver a caer en vicios, sobre todo cuando el Señor ha hecho la obra y ha hecho un trabajo, y usted ha dejado esas cosas viejas, pero el enemigo empieza a trabajar aquí en su mente. Sí. O sea, empieza a trabajar y dice, ya no quiero estar aquí, me voy a matar, me voy a suicidar, mi familia no me ama, me falta no sé, pues me falta mi vida pasada. Y esos son pensamientos del enemigo que quiere destruirlas completamente a nosotras, a todas. Entonces, el dominio que el Señor Jesucristo pone en nuestra vida a través del fruto del Espíritu, que es amor, es el gozo, la templanza, toda esa paciencia, la paz y todo lo que nosotros empezamos a sembrar por dentro, el Señor Jesucristo nos puso esto, y esta es una arma tremendamente valiosa, es una gran virtud, amén, que tiene que ir en aumento. Amén. El dominio propio nos lleva a ¿qué? Uno puede pensar, nos lleva a tener el temor del Señor Jesucristo, a una vida en santidad, porque amén. Si nosotros no tuviéramos este dominio físico, mental y con nuestra lengua, que también lo hemos hablado, que podemos hacer muchas cosas. Entonces, para evitar todas estas cosas debemos poner en práctica nuestro dominio propio. Claro, amén. Dentro de las cosas está también explicado en un versículo muy pequeño, en 1 de Tesalonicenses 5:22, dice, absteneos de toda especie de mal. Amén. Absteneos, así, o sea, que no peligre tu vida. Amén. O sea, no te acerques en cierta manera al mal. Así. Porque eso sucede. Y cuando usa todo, es todo. A veces uno dice, pero ¿de qué, hermana Lila, me debo abstener y todo? Todo, o sea, todo es lo que no nos conviene. Claro. Cuando el Señor te dice, ama al Señor con todo tu corazón, es todo tu corazón y es toda tu mente, es todo lo mismo. Amén. Ahí es cuando actúa, ¿no es cierto? Proverbios 3:5-17 dice su palabra. Bueno, ya leímos ahí de todo, absteneos de todo, especie de mal, ¿no es cierto? Y en Proverbios, ¿qué dice? Cuando nosotros hacemos prevalecer solamente lo que nosotros creemos que está bien, hay un problema en nosotros. Porque Proverbio nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Amén. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Amén. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Amén. Cuando te estás desviando por el camino o haciendo algo incorrecto, dice que Él va a enderezar tus veredas. No seas sabio, aquí vemos, lo dice 2 veces. No seas sabio en tu propia opinión. Amén. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Amén. O sea, en algo que nosotros creemos que viene de nosotros. O sea, yo soy así, esta es mi manera, si te gusta bien. No es lo que nos aconseja nuestro Dios. Pero es difícil, o sea, uno lo lee muy bonito, pero es difícil controlar nuestra humanidad. Amén. Cuando el Espíritu de Dios obra en nosotros, el dominio propio se hace evidente, pues el temor a nuestro Dios está en nuestras vidas. Amén. Que dirige nuestros pensamientos, palabras y acciones. Amén. Amén. Cuando Dios actúa en totalidad en nuestras vidas, Él nos libra del pecado. Ya no confiamos más en nuestras propias opiniones, intuiciones o ideas. El dominio propio nos lleva a una vida sin peso, sin carga y deseando la dirección a través de su palabra. Amén. Qué hermoso. Mira, acá la Ruti nos aporta, dice que con los hijos se aprende dominio propio. Es verdad. Creo que es correcto. Ya que hay que enseñar algo que uno debe practicar antes, enseñar con los hechos. Sí, muy bien. Dice, bueno, la Emilia Aguirre. Hola, Emilia, Jesús te bendiga. Dice, hola, el Señor Jesús les bendiga. ¿Y qué pasó con el doctor? El doctor, por supuesto que se arrepintió. Tuvo buena actitud el doctor después, pero ya después de que me descontrolé. Hermana Angélica, bienvenida. Y Curicó, qué gusto poder saludarla. Amén. Y Vivi Muñoz también de Curicó, Romeral. Bienvenida, Vivi, que el Señor Jesucristo siga sanando. Hermano Rodrigo también estaba conectado. No sé si era hermano Rodrigo o hermana Vivi, pero estaba conectado. Amén. Dios te bendiga. En Proverbios 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.
Esa es una gran definición, hermanas. Es una gran definición. O sea, dice aquí, vamos a cambiarlo un poquito para que entendamos. Como ciudad derribada y sin muro, es la mujer cuyo espíritu no tiene rienda. Amén. O sea, si no tenemos un dominio propio, realmente se nos va a derrumbar todo. Así dice la Biblia. Amén. Amén. El dominio propio en el cristiano es resistir la tentación, controlar los deseos y pensamientos carnales. Bueno, estamos hablando cuando ya más adultos. ¿Ya? El Señor Jesucristo nos habla de dominio propio porque esto nos libra de un daño futuro. Amén. Cuando logramos poner nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él puede dirigir nuestra vida a través de las palabras, entregando nuestras debilidades delante de Dios, logramos este tan precioso don de dominio propio. Amén. Es una gran tarea que nos toca a nosotras poder conseguir, y como yo hablaba con la Lidia, con los años uno sí lo va aprendiendo, lo va aprendiendo y ya uno sabe lo que nos conviene y lo que no. A las personas nuevas en la iglesia o los que son oyentes, que no son conocedores totalmente del cambio, de la transformación que el Señor Jesucristo hace, o solamente han saboreado un poquitito de la obra del Señor. Entonces es difícil para ustedes al principio decir, pero ¿cómo voy a tener este dominio de las actitudes? Porque uno siempre está a la defensiva de muchas cosas, con los hijos, con el marido, en situaciones familiares. Entonces uno a veces dice, escucha, una mujer prudente usa su paciencia, su sabiduría, pero a veces nos cuesta. Entonces, este dominio propio, el Señor lo va trabajando, y estoy segura que a medida de nuestras necesidades. Porque si yo le pido al Señor que me ayude mi carácter a sujetar mis pensamientos, mis deseos carnales, el Señor Jesucristo va a estar con nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo nos da un camino a elegir. Entonces el Señor Jesucristo nos da este camino a la salvación, a la libertad en el Señor Jesucristo, a una vida nueva. Y esa vida nueva para muchos es fome. O sea, ya no hablamos lo mismo, no compartimos lo mismo, no somos peleadores como lo fuimos. Y tenemos, hay una hermana en la iglesia que ella testificaba que ella era muy peleadora en cualquier lado y siempre andaba a la defensiva. Y el Señor transformó su carácter y sigue haciéndolo, incluso con nosotras. Entonces, la libertad que el Señor Jesucristo nos da es con dominio propio. Claro. Como dice la Lila, sino como, bueno, lo dijo recién y está acá en el Proverbio 25-28. Claro, dice, como ciudad derribada y sin muro, si nosotros no tenemos el dominio propio. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, tal cual. O sea, si usted va al campo y quiere trabajar con los bueyes y no le tiene, no lo tiene amarrado, ¿cómo es que se llama la parte de arriba de los bueyes? No recuerdo, pero el yugo. Si no tiene yugo, los bueyes son tremendos. Entonces usted lo puede guiar por un camino, pero ellos se van a guiar sobre y van a dejar la escoba, van a desarmar todo el trabajo que usted está haciendo. O sea, si usted quiere sembrar y ha trabajado por ese siempre, ha trabajado la tierra y deja libre el yugo, digamos, ya sin yugo estos bueyes, nos vamos a desparramar para todos lados. Y así somos nosotros en la vida, en la casa, en un trabajo, donde estemos, hermanas, necesitamos el dominio propio. Entonces, realmente, el por qué la libertad siempre está sujeta a un valor, y ese valor lo puso el Señor Jesucristo. Por eso es necesario agregar virtud, confianza, fe y todo lo que leímos recién. Entonces, saber hacer la voluntad del Señor Jesucristo es parte de esto. O sea, Señor, yo le decía a mi esposo, Pastor José, le dije, oye, o sea, si realmente uno tuviera el dominio propio, seríamos súper felices. Súper felices. ¿Por qué? Porque haríamos todo basado en la respuesta del Señor. Señor, ¿le parece esto que hagamos? ¿Le parece lo otro? Si nosotros estuviéramos constantemente en ese clamor, seríamos realmente, le dije yo, seríamos súper bien. O sea, ¿por qué? Porque basada en nuestras vidas, nuestras cosas que nos enseña la palabra de Dios y nosotras, porque nosotros tenemos nuestra propia, dice, todo me es lícito, más todo no conviene. Entonces o sea, usted puede hacer todo, sí, hermana, pero, y amiga que está escuchando, pero no todo nos conviene. Si nosotros
escogemos el Evangelio del Señor Jesucristo y queremos ser salvas, tenemos que seguir un camino. Si usted quiere seguir el otro camino, usted es libre, amén. Pero nosotros, para poder tener esta salvación y tan grande y tan maravillosa, es necesario aprender y callarse y esperar la respuesta del Señor Jesucristo. Me gusta el tema. Gloria a nuestro Dios, porque es cierto. Dentro de, no sé si comparte conmigo Febe, pero casi siempre hablamos de los frutos del Espíritu, ¿no es cierto? Todo eso, pero muy pocas veces se habla del dominio propio. Y es algo que deberíamos, como dice mi hermana Febe, tan bonito que lo expresó, ¿no es cierto? Que si nosotros pudiéramos lograr eso, seríamos más felices, o por lo menos sentirnos más plenos en esta vida. Hay un problema cuando el dominio propio no está en nuestras vidas, porque nos lleva a deseos incontrolables de conseguir algo, no importando a quien se dañe, o que destruyamos al que está a nuestro lado o a alguien de nuestro entorno. Toda acción comienza en nuestra mente. Sí. Ojo con eso, hermano. Toda acción comienza en nuestra mente. Por lo tanto, tener dominio propio es tener el control de nosotros mismos, llamado aquí en la actualidad autocontrol. Autocontrol. Claro, eso sí, eso lo enseñan en el colegio, para tener autocontrol. Cuando pasa a un desajuste, ¿no es cierto? Está la gritería, que también lo habla la Biblia, la violencia que podemos tener con nuestro hijo, con nuestro entorno, con nosotros mismos, dañándonos a nosotros mismos, los malos pensamientos, ¿ya? Deseosos de buscar el mal, pornografía, todos esos deseos inmundos que hay en nuestras vidas, los ojos que codician a otra persona, que lo mira deseosamente, carnalmente, y las manos, bueno, yo destaqué algunos nomás, derramadoras de sangre, porque hay que decirlo más actualmente, porque alguien que quiera asesinar a otro, ¿no es cierto?, a otro ser humano, vivo, que tenga vida, es un pensamiento inadecuado, carnal. Ahí no está el dominio propio en nosotros. Y creo que una de las cosas que menos tenemos, el ser humano, es un control de uno mismo. ¿Ya? Entonces, la palabra de Dios dice en 2 Corintios 10:5, muy bonita esta palabra, y la verdad que tocó mi corazón. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo, ¿ya? Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, nosotros tenemos que entregar de alguna manera, que el Señor Jesús nos ayude cuando vengan esos pensamientos inadecuados, de ver lo que no nos corresponde, especialmente, Febita, aparte de trabajar la mente, la vista. Lo que entra es muy peligroso, porque nos puede destruir. Y de ahí, del pensamiento, de la vista, lo llevamos al pecado, o sea, lo realizamos. Así que, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Sí, por eso debemos aprender a consultar al Señor Jesucristo nuestros deseos, en realidad. Hay deseos y pensamientos que son muy buenos de nosotros. Realmente queremos hacer las cosas bien y deseamos tener un éxito en nuestros pensamientos y nuestras decisiones, pero hay otras cosas que no son lo que el Señor Jesucristo quiere. Entonces ahí es donde viene el peligro de nuestra autoridad, como uno dice tener, de que yo hago lo que quiero. Entonces aprendamos a consultar al Señor Jesucristo. ¿Para qué uno le va a preguntar al Señor? Para no sufrir, para no tener una consecuencia de nuestras decisiones, porque realmente ya uno a los 40 años, ya para atrás, mira para atrás, o más, depende de los años que ustedes tengan, tienen más experiencia, y ya dicen: mira, si yo no hubiese hecho esto, realmente mi vida hubiese sido diferente. Pero también el Señor permite estos errores para que usted y yo crezcamos y podamos determinar en el Evangelio del Señor Jesucristo que mi vida tiene que tener una rienda, y esa rienda y esa autoridad es el Señor Jesucristo. Entonces realmente uno sí, yo quiero leer Juan 5:19. Amén. Amén.
Dice, la autoridad del Hijo. Amén. Estamos hablando en Juan. Dice, Amén. respondió entonces Jesús. ¿Quién respondió? Jesús. Y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, el Señor Jesucristo también aquí tenía una autoridad y era el Dios, Jesús. Amén. Él estaba aquí en la tierra manifestado en carne. Por eso habla así. Y Él nos enseña que Él no puede hacer, como dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. O sea, el Señor Jesucristo, Dios, Él lo guiaba. Cada cosa que el Señor Jesús hacía en la tierra, Él tenía su autoridad, que el Señor Jesús. Así que a mí me gustó mucho eso, porque hay versículos que uno busca que sean... que no haga crecer un poco más. Amén. Entonces, realmente, como dice Lidia, la capacidad que nos permite a nosotros controlar nuestras acciones, nuestras actividades, todo lo que nosotros hagamos de nosotras mismas. Tenemos que llevarlas cautivas. Amén. Todo pensamiento, toda Amén. Cosa. Porque Amén. Nuestras emociones, hermana, lo hemos conversado, nuestras emociones se van y se disparan para cualquier lado. Y por emociones podemos hacer muchas Amén. Cosas buenas. Hay emociones Amén. Que son de actos buenos. O sea, mira, tengo una planta y sentí de ir y regalársela a la hermana Anita porque a ella le encantan las plantas, o la hermana Lázara, que siempre están ahí en el programa, les mando un beso porque Amén. Están ahí. Entonces, claro, es una buena acción. ¿Tiene alguna consecuencia? Alegrarle la vida a alguien, un momento, una emoción, un regalito, nuestras emociones. Pero si yo tengo otro tipo de emoción y quiero hacer un acto malo delante de los ojos del Señor, créame, hermana, que el Señor Jesucristo nos está advirtiendo y Él nos advierte qué vas a hacer, a dónde vas. Y el corazón sabe que está haciendo algo malo. Amén. Entonces, nosotras debemos elegir qué es lo que vamos a hacer. Nuestro dominio propio está, el Señor Amén. Lo dio. Amén. Así Amén. Que recuerden siempre, todas las cosas son lícitas, mas todas no nos convienen. Amén. Amén. Gracias al Señor Jesucristo porque la palabra de Dios siempre nos Amén. Apoya, ¿no es cierto?, en lo Amén. Que nosotros podemos hablar. Sí. Como les decía al principio, como se cortó el video, nosotros hablamos a través de la experiencia porque hemos vivido, hemos tomado situaciones de nuestra vida para poder compartirla con usted. Nosotras, bueno, les voy a hablar de mí. Habitualmente uno cree que por hacer oración, por cantar alabanza, por leer la Biblia, por estar en una comunión con Dios, está libre de esto. Está libre de ser violenta, está libre de pensamientos malos. No es así. No es así. Constantemente estamos en una lucha. Yo noté, en realidad estamos en una batalla constante. Amén. Eso es lo que yo percibo como hija de Dios, que siempre estamos batallando para buscar la santidad de nuestro Dios, para buscar ser más perfectos para nuestro Dios. Pero nosotros luchamos en este mundo, no somos de este mundo, Amén. Pero tenemos pensamientos inmundos, deseos carnales, cosas y la vanagloria de nuestras vidas. Sí, amén. Amén. Que la vanagloria de la vida, dice, es un orgullo exagerado al referirse de uno mismo, ya sea cualidad, logro, posesión, y significa jactancia, arrogancia, soberbia. Amén. Amén. Entonces, son estas cosas que también implican Amén. En nuestra vida, porque Dios no quiere eso para nosotros. Amén. Habitualmente uno nunca quisiera maltratar a su hijo, pero detrás de nosotros, en nuestra casa, en nuestra intimidad, hay Amén. Muchas mujeres cristianas Amén. Violentas con sus hijos, y las que han podido vivir eso, sí. Las que han podido vivir y lo han vivido de una manera muy intensa, después arrepintiéndose de haber golpeado a sus hijos, de haberlo maltratado, Amén. De que el niño no entiende, que lo mira con los ojitos, diciendo, ¿qué pasa, mamá? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te enojas conmigo? Yo no entiendo. Hermana, eso es tremendo, así porque es. Ahí no está actuando el dominio propio. Y era tan importante para nosotros hablar de este tema, porque Amén. Es algo que pasa habitualmente en las casas, Amén. De cristianos o no sí. cristianos. Sí, usted no está libre de ser violenta con su hijo, hasta con un animal usted puede ser violenta, patearlo, ¿entiende? Entonces,
hablar de este tema, ser abierto con este tema, no nos hace menos cristianos, todo lo contrario, nos hace a plantear un tema que es habitual en todo ser humano. Sí, y es un tema liberador, hermana. Siempre las psicólogas hablan o comentan, nosotros ya lo hemos conversado otras veces, ellas tratan de que sacarnos toda la información que tenemos dentro de la vida, del corazón. Amén. Porque es una forma de que ellas puedan descubrir nuestra niñez, un montón de cosas. Pero llevándose y basándose en la palabra del Señor Jesucristo, dice que la verdad os hará libre. Amén. Entonces, si nosotras reconocemos que tenemos este problema del dominio propio, y usted lo confiesa con sus labios, el Señor ahí obra. Amén. Si uno le confiesa al Señor que tiene problemas con tales cosas, y usted le pide la oración a su hermana, o sea, por sangre o en el espíritu, o su líder, la esposa de su pastor, y usted le dice, este es mi problema, esto es lo que a mí me pasa, esto es lo que pasa en mi casa con mis hijos, con mis hijas, con mi esposo, con mi hermana, con mi madre, me pasa esto. Amén. Usted libera algo ahí al confesar que hay un problema en su vida, que hay esta irritabilidad que no sabe cómo controlar. Entonces el Señor dijo que Él nos llamó para ser libres de este mundo, Amén. para tener una libertad y un gozo de servir al Señor que hace que todo sea mejor. O sea, si nosotros, y lo hemos hecho también, como decía Ruti, el tema de los niños nos provoca mucho dominio propio. ¿Por qué? Porque cuando estamos embarazadas es algo muy bello, cuando nacen también, pero ya cuando hay momentos que los niños lloran y lloran y lloran y lloran y no te dejan tranquila y estás sola en tu casa, no hay nadie que te extienda una mano y lloran o qué sé yo, de repente y tú le das todo, no es que al niño no le esté faltando tu amor. Y ya hay momentos que uno dice, ya me tienes harta, cállate, por favor cállate. Entonces eso es un descontrol. Y algo que las mamás, que somos hijas del Señor Jesucristo, y aún las que no creen en el Señor, también se afectan porque son buenas madres. Amén. Son buenas madres, pero hay una cosa que uno llega a un momento que dice, soy tan mala mamá, porque mira lo que hice, o sea, al final le pegué tremenda cacheta a mi hijo y lo dejé por allá y qué sé yo. Entonces uno se arrepiente de eso y hay cosas que uno sí tiene que confesarle al Señor. Amén. O, mira hermana, uno podría decir que usted le habla mal a la vecina, a la señora del almacén, en el banco, en todos lados. O sea, usted puede ir y uno anda de mal día y simplemente, ¿qué es lo que hace? Trata mal a todo el mundo. Y eso es terrible. Entonces uno dice, Señor, hazme controlar este espíritu de ira, este espíritu que quiere, está enojado. Entonces realmente el Señor, Él quiere que nosotros le confesemos la verdad. Esto no me lo puedo, o sea, realmente esta carga es muy fuerte para mí. Y no se asombre, hermana, tampoco usted, si alguien le dice eso, no se asombre, diga, uy, la hermana es terrible. ¿Y usted cómo fue? ¿Cómo fue usted? ¿O siempre fue perfecta? No es así, hermana. Realmente el temperamento nos juega una muy mala pasada, nuestro carácter, las emociones, como la Lili te había dicho, los deseos, incluso la sexualidad también es una cosa terrible en la juventud. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos que ayudarlo y aprender que la justicia es del Señor Jesús. Amén. Entonces realmente confesemos lo que nuestro espíritu carnal, amén, porque estos no son o sea, no son del buen fruto, ¿me entiendes? Del mal fruto de la carne. Amén. Así que si no tenemos dominio propio o la falta de ello, hermana, caemos en pecado. Ahí realmente caemos en pecado por todas las cosas que hizo la Lidia, o sea, las mentiras, comenzamos las blasfemias contra el Espíritu Santo, con las cosas del Señor, nos provoca la ira. Entonces, realmente, hermanas, a veces estamos en peligro. Y la Ruti aquí aportó algo súper bueno, dice, este mundo está viviendo en un descontrol total, en todo sentido, y yo también digo lo mismo, en todo sentido está el descontrol en muchas cosas, y en eso el dominio propio es una gran ayuda para los cristianos, para los que tienen fe. Amén. Porque realmente es así.
Yo creo que esta es la época donde menos hay dominio propio, donde realmente la libertad, la mala libertad está pero libre, o sea, usted haga lo que quiera, su pensamiento, dígalo a quien le gusta, a quien no, entonces está fuerte, muy fuerte, pero también sabemos que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Amén. Gloria a nuestro Dios, porque tan bonito, Febe, que este tema, porque no tenemos que tener vergüenza, Amén. nosotros tenemos que realmente mostrarnos delante del Señor Jesucristo lo que somos realmente. Sí, amén. Si puedo contar Sí, algún testimonio, yo estuve 3 años atada a algo que no era apropiado en mi vida. Así es. Amén. Amén. 3 años dañando también mi vida y dañando a alguien que Amén. no lo merecía, hermanas. Amén. Entonces no es algo que es desconocido. Así es. Realmente uno se pone sensible con ciertos temas que habla. Yo le doy gracias al Señor Amén. Jesucristo, porque de las cosas malas que uno obra en la vida, Dios nos va enseñando para el día de mañana, cuando alguien lo viva, uno pueda dar Amén. algún consejo a través de la experiencia. Sí. Pero Dios nos lava, nos limpia, nos vuelve a sanar, porque esa herida queda. Uno tiene la oportunidad con Dios de restaurar Amén. eso que Sí. hizo mal. Amén. Y cuando uno ya es liberado de eso, uno y la otra persona que recibía, ¿no es cierto?, ese maltrato o daño que hacía, Dios como que sana. Amén. Sana Sí. completamente, y hoy día puedo decir, para la gloria de nuestro Dios, que uno es libre de esas Amén. cosas, de esas cosas que nos producen un daño no solamente emocional, sino que un daño en nuestra cabeza. Sí. Y bueno, el Señor es que, o sea, agrego a lo tuyo, que tú lo hiciste y yo también lo hice, es la oración. Es la súplica al Señor al cambio, o sea, Amén. no es que solamente, oh Dios, que me dolió hacer esto. Oren por O mí, sea, porque claro, no oren por mí. Oren por mí, como oren por mí, ¿y usted qué hace? ¿Y yo qué hago? O sea, son sus problemas, son Amén. sus decisiones, entonces usted tiene que orar. Los demás oramos por usted, lógico, porque hay necesidad, pero aquí también fue mucha oración para poder ser libre de eso. Sí, Amén. muchas gracias. Entonces, hermanas, para nosotros, tanto Febe para mí, queremos en cierta manera hablar de esto, porque nosotros estamos atados a ciertas cosas. Sí. Y yo creo que, bueno, está el pastor Amén. acá, hermano Alejandro, comparte lo mismo, que a Amén. veces uno tiene situaciones, cosas que debería cambiar, pero pedimos oración, no puedo cambiar. Sí puede cambiar, Sí, hermana, sí amén. se puede cambiar. Amén. Sí puede cambiar una actitud, sí puede cambiar una forma de pensar, sí lo puede hacer, Sí, pero amén. es con oración. Porque si usted sigue con esa vida, si no reconoce, Amén. porque hay que reconocer, aquí decía en su palabra, la voy a buscar, dice, no te fíes en tu propia, no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. ¿Qué prudencia a veces tenemos? Sí. A veces no tenemos ninguna prudencia. Ujú. Pero es que un día, hermana, cuando yo pasó esto, reconocí, hermana, yo no soy una hija perfecta de nuestro Dios. Realmente necesito cambiar muchas cosas. Amén. Realmente no paso todo el día en una nube divina. No, Así es. hermana. Entonces, cuando reconocemos delante de nuestro Dios, acaba nuestro tormento, porque es un tormento después de que usted lo hace. Llora y llora, arrepentida de lo que hizo, y después lo vuelve a hacer, Sí, amén. y después lo vuelve a hacer, y no hay un paralelo en su vida. Así. Entonces es necesario, hermana, que usted confiese con su boca lo que le pasa, y si ya no puede, confiésele con alguien que tenga una dirección espiritual, que la pueda ayudar. Amén, En que ese sea de sentido. buen testimonio para Buen que testimonio. ayude, porque Amén. realmente uno puede pedir oración a cualquier persona y tal vez esa persona se va a olvidar de orar, pero si uno tiene ahí hermandad que son de muy buen testimonio, que saben que le van a poder ayudar, porque ellas también, como dice la Lidia, uno ha experimentado algunas cosas y sabe el dolor que causa. Ahí es el arrepentimiento. Ujú. Pues yo lo viví, yo lo hice, entonces uno lo expresa y dice, y cuando la otra persona viene a uno, tú lo entiendes porque tú lo viviste,
diferente forma, diferente resultado vamos a tener, porque el Señor, la obra que hizo con Lidia es diferente a la obra que va a hacer conmigo, entonces, y con Amén. ustedes. El Señor trabaja individual. Yo imagínate, Lidia, cómo el Señor obra de tal manera que hay millares y millares de hijos del Señor, o sea, muchos, y a todos el Señor atiende, a todos. Así que a usted, hermana, también el Señor la atiende en este tipo de clamor. Y también doy gracias al Señor porque uno dice, no somos perfectas, aún nos falta mucho, pero el perfecto ya viene, que es nuestro Señor Jesús, y Él va a ser nuestro juez. Amén. Es más, Febita, que aquel hombre que es maltratador o mujer que es maltratador está en constante... es increíble, hermano. Usted va a decir, no, es que eso no puede. Sí, porque está nuestra carnalidad, nuestra humanidad. Sí. Aquel hombre o mujer que ve pornografía, no haya cómo salir, una y mil veces intenta salir y está esclavo. Porque hay una alabanza que dice... ya no soy esclavo, habla del temor y todo, pero hay otras cosas, que son esclavos, que el hombre está atado, que está dominado por esa situación. Así Amén. Es. Oye, la Ruti dice, bueno, nosotros somos testimonio y carta leída, y gloria a Dios porque esto lo hace el Señor Jesús. Dice, yo antes tenía un carácter tan distinto, muy rápido para enojarme y hablar, pero Dios ha tratado mi carácter a través de mis hijos con una condición especial, Asperger. Y eso me ha enseñado a reflexionar antes de decir o hacer las cosas. Amén. Gran testimonio, sí. Ruth, y realmente el Señor Jesucristo es maravilloso. ¿Por qué sucede el cambio de nuestro carácter? Es porque a fin de cuentas, Ruth, nos damos cuenta de que no nos sirve. No nos sirve estar irritados. El enemigo toma dominio, sí. De tal forma que sales odiando a la persona que amas, ¿entiendes? Sí. Lo sales odiando. Y eso es un tormento en la cabeza de uno, porque uno no quisiera odiar o despreciar, como decía mi hermana Febe, cuando esas mujeres tienen, ¿no es cierto?, el desprecio por su hijo recién nacido, tanto que lo deseaba, tanto que lo quería, y maltrato a su hijo, o más grandecito el niño o la niña. Entonces es un tormento constante. Amén. Y el enemigo se aprovecha, y después tus lágrimas, todo lo que has derramado porque le hiciste tanto daño, qué sé yo, montón de cosas que uno vive a diario. Así lo mismo aquel que está atado a otras cosas, quiere puro salir de eso, de esa esclavitud, y no haya cómo, y ora, y lee la Biblia, y hace esto, pero no lo logra hacer, no lo logra hacer, porque ahí está la voluntad de uno, esta carnalidad, someterla, tener el dominio propio. Sí, muchas veces necesitamos la ayuda de su pastor. Hermano, ustedes necesitan la oración de su gente, de sus líderes, de su hermandad. Los hermanos le aman, quieren que uno siempre sabe los problemas en realidad de lo que está pasando en la iglesia, los conoce. Amén. Pero qué hermoso es cuando la persona afectada pide ayuda en oración y hace esta declaración en el nombre de Jesús, que el Señor lo va a libertar. Lo va a libertar de todas estas cosas, de nuestros malos pensamientos, malas decisiones, porque son realmente las que nos llevan cautivos. Entonces, amén. El Señor Jesucristo, si lo trajo a la iglesia, si lo trajo al conocimiento de la verdad, es para hacerlo libre. Amén. En espíritu, amén. Con todo su ser, con todo en su corazón, que usted pueda disfrutar. Cuerpo y espíritu. Amén, todo. Entonces, yo quería dar un ejemplo acá que encontré, no es mío, es un ejemplo que encontré. Dice, el dominio. ¿Cuántas conocen el dominio del internet? Yo tengo el dominio de mi página web. Así dice. ¿Por qué? Incluso hasta de Facebook. Yo tengo el dominio. Amén. Dice, ¿por qué? Detalle. Dominio en internet. ¿Qué es lo que es? Único dueño. Tú conoces tu clave. Exclusivo de quien tú quieres que lo vea. Amén. Si alguien quiero bloquear a alguien, yo lo hago. Simplemente lo bloqueo y no lo quiero más en mi vida. Claro. Adiós. Para ver quién recepciona mis mensajes y quién no. Y hay una parte incluso de esta plataforma que usamos nosotras, que dice, solo yo
puedo ver solo mis amigos o si quiero hacer algo público. El dominio, eso es Internet. Imagínense el dominio que tiene el enemigo sobre nuestra privacidad, nuestra vida cristiana, nuestra vida personal. O sea, si nosotros lo basamos, él quiere ser, es el, ¿cómo le llama? El padre de este mundo, el padre de la mentira es el diablo. Amén. Jesús. Entonces, él es el, ay, ¿cómo se dice? Bueno, el tema es que es complicado, si nosotros lo vemos, lo pasamos como, es la palabra, dominio. Cómo esto me domina a mí, o sea, cómo yo también puedo dominar qué es lo que hago, o sea, yo sé qué es lo que veo, yo sé el botón que aprieto, yo sé todo, yo tengo un dominio. Tu vida te pertenece humanamente, claro, es mi vida, pero no, a los hijos de Dios sabemos que nuestro Padre y nuestra vida le pertenece al Señor Jesucristo. Y yo quiero que el Señor sea mi único dueño. Amén. Que lo que yo publique hacia afuera, de mi puerta hacia afuera, que ¿quién quiero que yo vea esto? Tengo que seleccionar quién, porque yo no soy dos Febe, yo soy una Febe. Entonces, a mí me puede ver todo el mundo. Y en mi casa soy una persona, en el colegio soy una. Entonces, por eso, mi único dueño es el Señor Amén. Jesucristo. Y si algo tengo que mostrar a este mundo, es lo que el Señor ha hecho para Amén. mí. Y realmente, porque el Señor Jesucristo me ha dado esa convicción. Amén. De que Él me ha enseñado cómo yo debo ser su hija, en santidad. Amén. En todo, hermana, en todo. Amén. El Señor Jesucristo nos enseña a tener un dominio propio. Bueno, gloria a nuestro Dios, porque es así. Febita, la hermana Gaby, también hizo un comentario. Amén. Mientras yo les comparto un texto bíblico. Amén. Tú léelo, Febita, leía en el nombre de Jesús. Amén. Saludan a mi hermana Carmencita, hermana Amén. Claudia Ávila, que Dios les bendiga. Amén. Que están con nosotros. Bueno, la Gaby aquí puso, hermana, Dios nos ha bendecido de la misma manera, enviándonos una prueba que amamos. Amén. Amén. Ella le contestó a la Ruth y sí, qué hermoso. Gloria a nuestro Dios. Sea, realmente mujeres que se pueden entender perfectamente con ese amor y cómo la prueba, ellas la han transformado en bendición, porque sus hijos son bendición. Amén. Y son maravillosos. Gloria a nuestro Dios. Qué bueno, hermanas, es poder, hay amigas, como dijo sí. Febita, que están conectadas, poder hablar de este tema tan libremente, porque nuestro Dios está para ayudarnos, socorrernos. Amén. Su palabra dice, muy cortito vamos a leer, dice en Juan, primera Juan 2, recién lo tenía, me parece que me equivoqué, acá está. Amén, primera de Juan 2:13 dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que desde el principio, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Amén. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Y aquí el 15, que es lo que quiero dejarles a ustedes. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Qué hermoso. Y sí, bueno, amén. Desglosé algo, hermanos. Dice acá, necesitamos dominio propio para mostrar un amor puro y santo por los demás, en este caso por tu prójimo. Amén. Necesitamos dominio propio para tener gozo en medio de las dificultades sin desesperarnos. Amén. Necesitamos dominio propio para llevarnos bien con los demás, buscando la paz en vez de conflictos. Amén. Necesitamos dominio propio para soportar a los demás con paciencia en lugar de criticarlos. Necesitamos dominio propio para no solo buscar el bienestar personal, sino ser benignos, buscando el bienestar de los demás. Amén. Necesitamos dominio propio para hacer lo bueno y escoger
la puerta angosta que lleva a la vida eterna y no Amén. la ancha que lleva a la destrucción. Amén. Amén. Necesitamos dominio propio para permanecer fieles y no dejar que debiliten nuestra fe. Amén. Y lo último, necesitamos dominio propio, hermanas, para ser siervas mansas del Señor, compasivas y misericordiosas, llevando y entregando amor a los demás. Amén. Amén, qué Dios les bendiga hermoso, me mucho. encanta, realmente un tema precioso que no podemos extender mucho más, pero ya son las 6 y algo de Sí. la tarde, y realmente la palabra del Señor siempre nos anima a hacer las cosas Sí, bien. amén. La palabra siempre nos da vida, Amén. y esa vida es hacer la voluntad del Señor Jesucristo. O sea, mira, y segunda de Pedro no lo había buscado, No, pero estaba aquí, maravilloso. amén, la palabra del Señor. Primera de Pedro 1, Amén. del versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación Gracias, y Señor. elección. O sea, entre más usted busque hacer la voluntad del Señor Jesucristo, dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué Maravilloso. lindo, amén. O sea, que nosotros procuramos Amén, tener Jesús. todo lo que el fruto del Espíritu trae en nuestras vidas y a nuestra virtud poder añadir, amén, como leyó Lidia, o yo no recuerdo, dice, al conocimiento, añadir el dominio propio, a la Amén. fe, cierto conocimiento, a la fe, virtud y todo eso, añadir. Y mire cómo dice, no caeréis jamás. O sea, Amén. que el Señor siempre da el consuelo. Amén. Amén, porque dice que aunque cayéramos, el Señor es justo y Él nos levantará. Así Amén. que siempre hay una palabra maravillosa de consuelo, amigas. Qué lindo tema. Hermana Anita Valenzuela escribe y dice, amén, así es, aleluya, gloria Amén. a Dios. Qué linda mi hermana Anita. Y hermana Damaris dice, amén. Gloria Me a siento Dios. tan identificada con este mensaje. No saben cuán bien ha hecho esta palabra a mi vida. He sufrido conmigo misma hasta el punto de llorar amargamente y solo la oración me ha dado descanso. No es fácil, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Aunque en esos momentos no lo veamos, Él nos está moldeando. Aleluya. Amén. Es como, es así. O sea, hay cosas que el Señor está orando, como dice la canción. Amén. Aunque no lo podemos ver, aunque no podamos entender Amén. los propósitos del Señor. Hermana, ¿sabe? Hermana, usted no tiene que fingir ninguna cosa. Hay momentos que nosotras podemos, tal cual que un espejo. Esta soy yo, este es mi reflejo. Soy imperfecta, Gloria a Jesús. no tengo nada que alguien quisiera tener de mí. O sea, realmente uno dice mi espejo y el que me dice cosas, no, porque no es un cuento, no es una historia de Disney. O sea, espejito, espejito, dime quién es la más linda. No somos así, somos imperfectas. Amén. Por eso el Señor Jesucristo nos llamó y es verdad, hermana, cuando uno tiene estas cosas que no sabe llevar en su vida, Amén. uno sufre. Uno sufre porque tenemos nuestra conciencia, o sea, nosotros sabemos que eso no está bien. Amén. Amén. Por eso Amén. caemos. Gracias al Señor Jesucristo por el comentario de todas nuestras hermanas, Amén. de hermana Damaris, lo último. Sí, Y realmente, muy lindo. hermanas, cuando uno vive esto, lo puede expresar de mejor forma, con esa liberación, como Ujú. decía Febe, porque Sí. realmente uno se siente libre ya cuando ha pasado. Sí. Cuando ha pasado la prueba, uno se siente libre. Porque cuando uno está ahí mismo, es un tormento, Sí. realmente es un tormento. Doy Sí, gracias a Dios amén. por lo que Él hizo en mi vida y también por esa persona psicóloga que me ayudó también en la parte donde tenía que sanar la parte más humana, ¿no es cierto? Donde tenía que replantearme también todos los días el retenerme, Amén. porque ya después es una retención, es como a ver qué estás haciendo, es tu mente, dan una orden, cuando Dios habla, ahí. Amén. Precavida ante la situación, hermana. Amén. Realmente es precioso ver el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sí, hermoso. Realmente bueno, hermanos, leerles también es una emoción. Sí. Es una emoción. Así que doy gracias al Señor Jesucristo Sí. por este lindo tema. El Señor Jesucristo las ayude. Y si algo necesita, si en algo podemos ayudarle y compartir algo, Amén. sí, ahí orar.
bueno, el Señor Jesucristo sí está siempre presto. Sí, amén. Pero si algo necesita, busque a alguien de verdad. No deje que eso avance, porque es tormentoso, hermanas. Amén. Sí, amén. Doble rodilla, hermana, busque a su Señor. Amén. Busque al que le va a consolar, amén. Y si alguien le puede apoyar, como dice Lidia, maravilloso. Y hermana, y ahí usted mire al espejo y va a ver puras, a lo mejor heridas en su rostro o en su alma, como dicen. Va a ver las heridas, pero véala y muéstrala como una victoria. Sí. Amén. Hay heridas que van a quedar marcadas porque el accidente fue fuerte o porque la caída fue tan grande que quedaron marcadas. Y quedaron marcadas en nuestra vida, es cierto. Pero de esas heridas, usted mírelas al espejo y diga, esta es mi victoria. Cambié esto, cambié lo otro, cambié esto, qué sé yo, tantas cosas. Y busquemos, el Señor Jesucristo es dulce, maravilloso, Él es perfecto, Él te va a abrazar, te va a consolar. O sea, toda lágrima que caiga de tus ojos, Él la conoce. Así que un beso, hermanas, que el Señor Jesús les bendiga. Son todas hijas del Señor y todas nuestras amigas nuevas que están conociendo de Dios. Hay una esperanza gloriosa. Él transforma todas las cosas. Todas las cosas las cambia. Amén. Así que hermana Kena puso un poco más arriba, no lo leí. Amén. Dice, sí, amén, que el Señor Jesús nos ayude cada día. Y eso es verdad, hermano. Siempre usted diga, Señor, ayúdeme para poder llevar esta prueba, para poder cambiar todo lo malo en bueno, amén. Y en victoria, hermana. Nosotros somos hijas del Señor Jesús. Somos victoriosas. Tenemos una corona, un premio final, una corona incorruptible. Nuestro cuerpo va a ser incorruptible. Nosotros somos hijas del Señor y pase lo que pase. Estamos en los tiempos de Dios. La hermana Laura puso, me encantó el tema, les amo, amén. Dani, Jesús te bendiga, amén, hermoso mensaje, Jesús bendiga a todas mis hermanas de Taminay, amén, mi hermana Kena, preciosa reflexión, gracias por esas palabras, mis hermanas las queremos mucho, nosotros las queremos a todas, mi Dios, es que, mira, pero el Señor Jesús, el perfecto amor, echa fuera todo temor, no tengan miedo, porque el Señor Jesucristo va a transformar este cuerpo tan carnal muchas veces en un cuerpo santo y vamos camino a la perfección, amén. Sí, la hermana Modesta dice amén, aleluya, hermoso mensaje, la hermana de Arica, Dios le bendiga mucho, y bueno, gracias a nuestro Dios porque Él pone todo, nosotros solamente aportamos con un granito de arena, y gracias a nuestro hermano Alejandro, el pastor que siempre nos acompaña también acá, y bueno, pero un hermoso espíritu del Señor. Gracias a nuestro Dios. Y el día jueves 19 horas, el día domingo 18:30. Así que no se olviden estar ahí con su iglesia. Amén. Que le amo tanto. Una iglesia que le ama y le extraña cuando no se conecta. Así que conéctese. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una hermosa tarde. Amén. Mujeres de fe desde no sé a dónde, porque está arriba este mundo, del norte al sur, del este al oeste, hay muchas hijas de Dios, así que un beso, que Jesús les bendiga. Gracias por estar ahí. Dios les bendiga, Elianita estuvo conectada también, Eliana, Jesús te bendiga, la hermana Dani se despide y dice, aleluya, gloria a Dios. Gracias, hermana Jesús Dani, les bendiga, que estén muy bien, disfruten, adiós. El martes nos vemos. Dominio propio, aprendan esta semana. Amén, chao.